Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Damos gloria al Señor, amada iglesia. Hoy nos toca predicar en 2 de Pedro, versículo 1 al 22. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9 para comenzar, y luego vamos a leer los otros versículos. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Pedro, comenzando en el versículo 1, que dice así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oremos. Dios, te pedimos que nos mantengas firmes en el Evangelio, y sea quien sea que venga predicando, queriendo predicar otro evangelio, que como iglesia, Señor, podamos ser fieles a ti, Dios. Ayúdanos a rechazar y a exhortar con tu verdad a los falsos maestros, no solo por lo que dicen, sino también por lo que hacen. Tú eres un Dios santo y demandas santidad de nosotros. Tú eres justo y tu justicia es para siempre, Dios. Reinas con justicia y con poder. Dios, te necesitamos en esta congregación. Guárdanos de los falsos maestros. Ilumínanos con tu palabra, Dios. Transfórmanos y haznos más como Cristo. Te pido, Señor, que hoy nos hables por medio de tu palabra, que es nuestro fundamento, que es nuestra autoridad total. Y ayúdanos, Dios, a ponerla por obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no negarte. Ayúdanos a no caer en tentación. Ayúdanos a no pecar contra ti. Y si pecamos, Señor, ayúdanos a arrepentirnos y correr tras tu gracia y tu perdón. Te pedimos, Señor, misericordia. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de esta iglesia, Señor. Y como la has tenido hasta ahora, Dios, líbranos del error y de ser presa para blasfemar tu nombre. Queremos honrarte, Dios, queremos amarte y glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos hables por medio de tu palabra, para que podamos, Señor, seguir creciendo
en tu gracia, siendo conformados a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Dios. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras estaba preparando este sermón, varias veces le dije a mi esposa, estoy nervioso, hablar de los falsos maestros. Y ella me decía, eso es bueno porque todo pastor debería de estar preocupado en esta tierra. Todo maestro que enseña la palabra debería de tener temor y temblor de predicar la palabra ante un Dios santo y todopoderoso. Y todos nosotros aquí reunidos necesitamos que el Señor nos ayude en esta tarea, que el Señor nos ayude a permanecer fieles, a seguir adelante, esforzándonos en la gracia del Señor, a seguir manteniendo la pureza del Evangelio y predicando a Cristo y este crucificado. Y hoy vamos a hablar acerca de que Dios es justo. Y en este sermón hablaremos de que Dios hace justicia en todas las generaciones. Aún en el Antiguo Testamento con los falsos profetas, Dios hizo justicia. Aún en el Antiguo Testamento con los jueces, Dios hizo justicia. Y vamos a ver que esto nos habla en 2 de Pedro 2:1 al 22. Y yo sé que 2 de Pedro es una exhortación hacia los falsos maestros. Sin embargo, quiero que veamos también que la justicia de Dios en estos pasajes y cómo la condenación de estos falsos maestros es segura, es inminente, va a pasar. Recordemos que Pedro le escribe a creyentes en 2 de Pedro. Todo 1 de Pedro, capítulo 1, le está hablando a creyentes. Y en el versículo 1 dice, a los que habéis alcanzado, en 2 de Pedro 1:1 dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro afirma que los creyentes tienen la misma fe preciosa que tenían los apóstoles, la misma justicia nuestra, la misma justicia que fue dada en Cristo a todos los que Él salvó, a los que Él eligió. Y el Señor nos lleva y nos dice que esta fe es preciosa. Y todos estos, muchas gracias, todo esto lo alcanzaron no por justicia, sino por la justicia alcanzada en Cristo. En otras palabras, Pedro les dice, Jesucristo nuestro Dios y Salvador ha sido justo y bueno con ustedes, pues lo hizo confiar en Él, los hizo creer en Él y los salvó. En resumen, para que recordemos, Pedro nos explica en 1 de Pedro 1 que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos. Hemos sido partícipes de la gracia. Dios nos ha dado todo para la vida y para la piedad. Nos ha dado a conocer a Jesús, nuestro precioso tesoro. Y aún así nuestra fe va a ser probada como el oro. Nos ha cambiado nuestros afectos. Nos ha dado la gracia de ser diligentes en buscar y añadir virtudes en nuestro caminar con Cristo. Nos ha ayudado a vivir en una vida de devoción a Dios, que ama a Dios, que anhela a Dios. Y luego vemos que Dios nos dice, afirmen esta vocación, esta elección, el llamado de Dios a sus vidas. Y luego nos da el testimonio de los apóstoles, el testimonio de los profetas en el Antiguo Testamento y el testimonio de los falsos profetas del Antiguo Testamento. Y nos va a advertir del testimonio de los falsos maestros en el presente. Y podemos ver la afirmación en el Evangelio de Jesús y la certeza que en Cristo podemos ser aceptos en el amado Hijo en cual Dios está complacido. Y la seguridad de que hoy tenemos la palabra profética más segura, el cual es la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. Y el ánimo de Pedro es a recordar que Dios nos ha ayudado a no estar ociosos, sino a ocuparnos en conocer a nuestro precioso Salvador.
Y Pedro nos va a animar a estar firmes y nos va a alertar a seguir estando firmes en esta elección que Dios nos ha dado. Y que recordemos la seguridad de nuestra salvación en Cristo. Ahora, en el capítulo 2, vamos a estudiar que Pedro sigue con esta exhortación en contra de los falsos maestros. Pedro hace un contraste entre los justos y los injustos, entre los fieles y los infieles, entre los verdaderos pastores de Primera de Pedro 5, en contraste con los falsos maestros de Segunda de Pedro 2. Pedro nos dará un perfil de quién es un falso maestro, qué hace un falso maestro, cómo es un falso maestro, cómo se comporta, cómo es su vida. En general, en el contexto de Segunda de Pedro, estos falsos maestros eran hombres que se burlaban de la promesa de la venida de Cristo, del advenimiento de Cristo. Es decir, se burlaban de la segunda venida de nuestro Salvador. Aparte que tenían una vida de pecado, andando en libertinaje y toda clase de inmundicia. Y el mensaje es claro en 2 de Pedro 2, 1 al 22, este mediodía. Dios es justo y juzga con justicia. Comencemos con el primer punto de este sermón. Y vamos a comenzar haciendo un recuento de la perfecta justicia de Dios en la historia y luego estudiaremos sobre los falsos maestros. La perfecta justicia de Dios, primero, comenzamos con esto. Vaya conmigo a 2 de Pedro 2, 4 al 6, que dice así. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos a ejemplo de los que habían de vivir impíamente. Primero, los ángeles, la perfecta justicia de Dios, la vemos que Dios es justo y juzgó a los ángeles que pecaron, en el versículo 4. Dios juzgó a los ángeles que pecaron y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hermanos, si Dios no perdonó a estos ángeles, esto es probablemente se refiere a Génesis 6, 1 y 2, donde los ángeles pecaron. Ahora, estos ángeles que pecaron son demonios. Ustedes recuerdan en 1 de Pedro 3, cuando el pastor Luis estaba predicando y él dijo en sermones pasados que los demonios estuvieron involucrados de alguna forma en unir sexualmente a 2 grupos que no debían unirse. Y mediante esa unión surgieron hijos con gigantismo. Toda esta corrupción sexual y satanismo fue el colmo de la pecaminosidad de la generación que murió en el diluvio. Judas, versículo 6, dice así: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Dios los juzgó y los envió a prisiones eternas, pero también los espera el día del juicio, el gran día, el día del juicio final. Y Dios juzgó a estos ángeles que pecaron, y Dios los juzgará en el gran día del juicio. Ahora, nos hace pensar, si Dios juzgó a estos demonios, esto nos enseña que Dios juzgará a los impíos también. Y Dios juzgará con justicia también a los falsos maestros. También Dios, en la perfecta justicia de Dios, juzgó a los malvados en el tiempo de Noé, si recuerdan. Y en el versículo 5 de 2 de Pedro 2 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, refiriéndose al tiempo de los malvados de Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y otra vez vemos esta palabra, impíos, pecadores. Esto hace referencia a Génesis 6, 5, 8. Y mire lo que dice la Biblia. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres. El Señor ve, el Señor todo lo sabe, escudriña los corazones y conoce cada área, cada intención, cada motivación de estos malvados, de los impíos, y también conoce las intenciones de los falsos maestros. Y el Señor dice, vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mis hermanos, eso nos lleva a reflexionar. Si Dios juzgó a esta generación malvada en el tiempo de Noé, esto nos enseña que también Dios juzgará a los impíos de esta generación. Y Dios juzgará a los falsos maestros. Pero no solo se queda ahí con este ejemplo y este contraste del juicio perfecto de Dios. También dice que este juicio perfecto de Dios, la perfecta justicia de Dios, también fue a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lean conmigo el versículo 6 de 2 de Pedro 2. Y miren lo que sigue diciendo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Todo esto, en esta repetición, estamos viendo el propósito del por qué Dios juzgó, porque vivían impíamente. Y también es un recordatorio para todos nosotros y para los falsos maestros que piensan que el juicio de Dios es lejano. Pero no se tarda. Él es paciente y misericordioso, pero el juicio es inminente y su justicia es perfecta y Él lo hará. El pecado de Sodoma y Gomorra, como varios comentaristas resumen, implicaba demostraciones extremas de depravación sexual, particularmente homosexualidad. Lo vemos en Génesis 19:5. Judas 7, que es paralelo con 2 de Pedro 2, dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Estas ciudades son exhibidas para mostrarnos que Dios es justo y su justicia es perfecta y Él juzgará a los impíos. Y nadie tiene excusa, mis hermanos. Todos merecíamos la muerte, todos estábamos condenados. También Sodoma, así que también Sodoma, dice, es un ejemplo de arrogancia y abuso de los pobres. Ezequiel 16, 49 y 50 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Mis hermanos, el Señor todo lo ve y Él hará justicia. Se llenaron de orgullo, de soberbia, no ayudaban al necesitado, andaban tras sus deleites, sus conductas ilícitas sexuales. También habla un poco de la falta de hospitalidad. Lo vemos en Génesis 19:8, cuando ellos llegaron, los ángeles, y querían ellos tener relaciones. El propósito nos dice que Pedro, que de la destrucción de Sodoma fue para ponerla de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 lo dice así. Si Dios juzgó a estas ciudades, también Dios juzgará a todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados.
que viven en inmundicia y no quieren saber nada de Dios, rechazan a Dios. Dios juzgará con justicia a los impíos. Dios juzgará con justicia a los falsos maestros. Ahora dicen ustedes, bueno, los falsos maestros va a ser difícil de identificar, porque ellos predican muchas veces a Cristo. Predican el Evangelio. Y ese es el segundo punto que vamos a ver. Para poder identificar, Dios juzgará con justicia a los falsos maestros. Si Dios juzgó con perfecta justicia, hermanos, a los ángeles que pecaron, a la generación malvada en el tiempo de Noé y a las ciudades depravadas de Sodoma y Gomorra, también Dios juzgará con justicia a los falsos maestros. Y esto es porque Dios es perfecto y justo. Ahora, ¿qué es lo que hacen los falsos maestros? Veamos cómo introduce Pedro a los falsos maestros en el versículo 1. Lean conmigo 2 de Pedro 2, 1 al 3. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Estos son falsos profetas del Antiguo Testamento. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Los falsos maestros, mis hermanos, hacen cosas sutiles al principio. Al principio muestran apariencia de piedad. Al principio muestran que son ovejas, pero realmente son lobos. Al principio, mientras ganan poder, mientras ganan adeptos, mientras ganan personas que los sigan, muestran sutileza encubiertamente. Pero luego empiezan a introducir las falsas enseñanzas de forma encubierta. La palabra herejía en esta parte viene del griego jairesis y hace referencia a grupo de hombres que causan división, causan sectas peligrosas, hombres encubiertos con falsas doctrinas o enseñanzas. Por eso es importante entender y proteger la pureza del Evangelio. Por eso es importante que nosotros entendamos el Evangelio y por eso aquí hacemos énfasis en predicar el Evangelio. Porque sabemos de la importancia, porque vendrán falsos encubiertamente. Y debemos proteger y estar alerta para que nadie nos engañe. Luego en el versículo 1 sigue diciendo: aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto de que el Señor los rescató, en otras versiones dice que negarán al Señor que los compró. En otras palabras, estos falsos maestros decían ser cristianos. Ellos proclamaban que eran cristianos, pero negaban al Señor. Su confesión no era afirmada por su vida y por su doctrina. Su confesión de que ellos habían sido comprados por precio de sangre, de la sangre preciosa del Cordero, era negada. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad, niegan la eficacia del Evangelio, niegan la eficacia. ¿Por qué? Porque sus vidas no hay frutos de arrepentimiento. El pastor Arcis Sproul resume que estos falsos maestros estaban negando al maestro que los compró. Pedro no está diciendo que los cristianos puedan perder su salvación. No está diciendo eso, hermanos. Pero está describiendo a los falsos maestros en términos de su propia profesión de fe. Con su boca le confiesan, pero su corazón está lejos de Dios. Con su boca profesan, al enseñar y practicar la inmoralidad, desprecian el señorío de Cristo y prueban que su profesión es falsa. Con su pretensión y arrogancia y orgullo de ser redimidos por Cristo, pero su sensualidad los delata. Deshonran especialmente a Cristo y su sacrificio por el pecado. Por eso tenemos que estar alertas. Y no solo por los falsos, sino nosotros también. Si con nuestra vida nosotros tenemos que pedirle al Señor que mire que el que esté fuerte, dice, mire que no caiga.
Pedirle al Señor que nos ayude a poder seguir en Él y poder honrarlo y no negarlo o no deshonrar su nombre. Primera de Juan 2, 3, 4 afirma: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Mira lo que sigue diciendo en 2 de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Disoluciones aquí está hablando de que son libertinos, que son personas que su conducta sexual es ilícita, que su inmoralidad los delata. En estos tiempos, mis hermanos, he visto a muchos pastores abandonar a sus esposas. Le fueron infieles a sus esposas. Recuerdo una vez que yo estaba colaborando en una congregación y de repente vi que el pastor le fue infiel a su esposa, pero él quería seguir pastoreando. Oré por mucho tiempo, me tomé de valor y fui a hablar yo no era parte de esta iglesia, pero yo colaboraba en la parte de media y una misión. Fui y hablé con los líderes y ellos estaban cegados. Siguieron a este libertino. Dijeron, no, él está bien. Se divorció, le fue infiel, no importa. Y son tan pretenciosos y sinvergüenza que quieren seguir predicando el evangelio. Predicando, enseñando, pero no enseñan el evangelio. Enseñan doctrina de demonios. Este pastor estaba descalificado. Al final no me escucharon. Ya quedé casi como enemigos de ellos. Muchos prefieren ir tras la sensualidad de estos falsos maestros. Y ahora el camino de la verdad es blasfemado, traen deshonra a Cristo. La gente no es ignorante del pecado, hermanos. Aunque no conozcan a Cristo, no son ignorantes. Dios ha puesto moralidad en las personas. Y Dios, aún el incrédulo sabe cuando algo es pecado, pero niega, lo callan, yéndose tras ese desenfreno. Por eso vemos hoy ideologías que quieren ir tras ese desenfreno, pero ellos saben que es pecado. Ellos saben, dentro de ellos el Señor ha puesto moralidad en las personas. Y tuercen la palabra, tuercen la Biblia a conveniencia, traen deshonra a Cristo. Y muchas otras personas dicen, eso no es de Dios, eso no es cristiano. Deshonran a Cristo. Luego dice, y lo peor de esto, que muchos lo siguen, son arrastrados por estos libertinos, por estos que traen disolución. Luego dice en 2 de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estos falsos maestros hacen esto por dinero. Ellos no les importan las almas. Ellos no les importan tu cuidado, tu vida eterna, lo que importa para la vida y para la piedad. A ellos no les importa eso. Ellos quieren tu dinero y con palabras fingidas mienten y mienten una y otra vez con tal de llenar sus bolsillos, con tal de conseguir poder, con tal de tener materialismo, prosperidad, con tal de ser arrogantes y ser los más poderosos, con tal de que todos se arrodillen a sus pies. Mis hermanos, así de oscuro son estos falsos maestros. Estos falsos maestros hacen esto por dinero. Y lo hacen una y otra vez. 1 Timoteo 6:3-5 afirma, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice. Nada sabe,
y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si en una iglesia, si alguien que escuche esto está en una que dice ser llamada iglesia donde hay un libertino sensual, que su conducta es ilícita, que predica por dinero, predica la prosperidad, predica solo de otra cosa menos de Cristo y del sacrificio, huye de ahí, apártate. Y estas solo son algunas de las cosas que hacen los falsos maestros. Ahora veamos el perfil de un falso maestro. Veamos el retrato de un falso maestro. Ya nos dijo que hacen encubiertamente las cosas. Lo hacen por dinero. Y vimos que lo hacen por sensualidad, su conducta ilícita. Pero ahora veamos un retrato. Y vamos al versículo 10. Pedro nos da un perfil o retrato de cómo es un falso maestro. Y quiero enumerarlo rápidamente antes de que leamos el pasaje. Los falsos maestros andan en la carne, siguen sus propios deseos pecaminosos, cometen toda clase de inmundicia o injusticia, son necios y arrogantes, rechazan la autoridad, blasfeman contra los ángeles, hablan lo que no saben, se complacen de hacer el mal, no tienen temor a Dios, tienen los ojos llenos de lujuria, nunca se cansan de pecar, son codiciosos, obtienen lo que quieren, no importa el costo. Piensan que Dios no los castigará. Son inconstantes. Están en oscuridad. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado. Son aduladores. Animan a muchos, pero lo hacen solo para obtener un beneficio. Leamos 2 de Pedro 2:10 que dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. A estos les espera el juicio, dice el Señor. Viene del 9, donde están reservados para el día del juicio, y ahora dice: estos, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian en el señorío. Concupiscencia es en sus deseos pecaminosos, y se han dejado llevar y se han entregado. Dios los ha entregado también, como dice Romanos 1. Cuando una persona rechaza a Dios, rechaza el señorío de Cristo. Cuando una persona dice: yo soy mi propio rey, aquí mando yo hago lo que yo quiero y lo que se diga, y peca constantemente y deliberadamente, Dios lo entrega a la inmundicia, dice Romanos 1:24. Dios lo entrega a pasiones vergonzosas, dice Romanos 1:26. Dios lo entrega a una mente reprobada, dice Romanos 1:26. Dios lo entrega, Dios los deja en su depravación. Si alguien quiere correr tras sus deleites, Dios en un sentido permite esto para que ellos mismos vayan y corran en su propio pecado. Si alguien quiere correr tras sus deleites, Dios en un sentido permite esto. Ahora, ¿se han preguntado ustedes por qué estos pastores, falsos maestros que predican de dinero y no del evangelio, muchas veces tienen dinero? ¿Se han preguntado por qué muchas veces sus iglesias se llenan? Bueno, porque la gente quiere oír esas cosas. Pero al final del día, muchas veces es el juicio de Dios. ¿Quieres dinero? ¿Quieres fama? ¿Quieres poder? Bueno, ahí está. Tú eres el más famoso de todos. ¿Quieres que te vean, que te aplaudan? Bueno, toma. Y a veces pensamos que es bendición de Dios, pero al final del día estamos corriendo hacia nuestra propia destrucción y deseos. Y el Señor nos deja porque rechazamos a Dios y queremos ser nuestros propios reyes. Dios los entregó a su depravación. Él sabe que todos tendremos que enfrentar el justo juicio de Dios, sea justificados por la justicia de Cristo o condenados en el infierno. Sigue diciendo en 2 de Pedro 10,
atrevidos y contumaces, dice, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estas hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Estos falsos maestros son necios y arrogantes, son tercos, dicen otras versiones. Rechazan la autoridad, blasfeman contra los potestades superiores, blasfeman contra los ángeles, hablan lo que no saben, son como animales irracionales que no piensan. Un animal, mis hermanos, lo único para que nace es muchas veces para el ciclo de la vida. Para ser comido, para comer. Para ser atrapado y para comer. Y muchas veces nosotros vemos en Judas 8:10, que es un pasaje paralelo, como les decía, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, dice, mírenlo cómo dice, soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y aquí nos da un ejemplo de un ángel, de un arcángel. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vemos la confianza y humildad ante Dios de parte del arcángel Miguel. Dijo que el Señor te reprenda, porque nosotros sabemos que el único que tiene el poder y la autoridad es Cristo. Y porque sabemos que nosotros acudimos a Cristo. Nosotros, mis hermanos, no tenemos que arrebatarle nada al enemigo, porque nosotros estamos en las manos de Cristo. El enemigo no puede en un sentido tocarnos si Dios no se lo permite. Y ahora nosotros estamos seguros en Cristo, que Él es la roca de nuestra salvación. Y muchas veces estos falsos maestros vienen y te dicen, ven demonios por todos lados, reprenden todo y no saben lo que dice y andan viendo cosas por todos lados y nunca se sientan a pensar, Señor, dame humildad para depender de ti y confiar en ti en medio de la prueba, en medio de batallas espirituales, porque son reales. Pero en humildad, en decir, Señor, tú eres el que venciste en la cruz. Tú eres el que perdona mis pecados. Tú eres el que me protege. Y tú eres el Señor el que me ayuda. Y el que te restaura. Mismo Pedro, Jesús le dijo, no lo dejaré para que el enemigo te zarandee. Y luego el mismo Dios permitió que Pedro negara a Cristo. Pero el mismo Dios también, Cristo Jesús, restauró a Pedro. Y vemos, mis hermanos, que al final del día tenemos que depender del Señor. Vemos la confianza y humildad ante Dios de parte del arcángel Miguel, mientras que muchos falsos maestros de una forma burlesca y desafiante tratan de tener el control sobre potestades superiores. Aún se creen superiores y se burlan del poder del diablo y sus demonios. El problema con esto es que muchos de estos falsos maestros se vuelven como animales irracionales. Es como que estén jugando al gato y al ratón. Si juegas con fuego te vas a quemar. Si andas jugando con cosas que el Señor no ha estipulado, estos juegan como al venado y al león. Son presas fáciles y caen en la trampa y son presas de destrucción y van continuo a su propia perdición. He visto a muchos, como les decía, reprendiendo al diablo en todo, arrebatando cosas a Satanás, cuando deberíamos estar enfocados en Cristo y orar a Él, traer nuestras cargas a Él, nuestras peticiones, decirle, Señor, estoy desesperado, tengo este problema, ayúdame, Señor. En humildad, en adoración, decir, Señor, ayúdame, transfórmame, cambia mis afectos, cambia mis deseos, ayúdame.
Sobre todo debemos acudir a Cristo en humildad y confianza, no desafiando a los ángeles. Aún ellos, los ángeles, no presentaron insultos, imagínense, delante de Dios con respecto a las potestades, otras potestades o con respecto a los falsos maestros. Mira con la seriedad y sobriedad que Pablo le dice a Timoteo con respecto a esto en 1 de Timoteo 1, 19 al 20. Mire lo que le dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, se fueron, se perdieron, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto nos hace referencia a la disciplina en la iglesia. Ellos fueron posiblemente expulsados de la iglesia y de la comunión con los santos y dados al dominio de Satanás, al mundo. Como iglesia ya no les podían afirmar que ellos predicaban a Cristo, sino que ahora ellos se habían naufragado en sus deseos pecaminosos, en su vanagloria, en su mente reprobada, en lo que sea, y ya no estaban. Obviamente, toda disciplina siempre es con el deseo de arrepentimiento, pero ellos ya habían negado a Cristo. Hermanos, debemos tener cuidado. La humildad es importante para un cristiano. Muchos falsos maestros quieren ser novedosos, quieren hablar de estrellas, del final de los tiempos, quieren hablar del cosmos, quieren hablar de tantas cosas que muchas veces naufragan. Y estudiar todo acerca de ángeles y demonios, señales de los últimos tiempos, pero todo esto es secundario comparado con lo más importante y lo que necesitamos para crecer en la vida y en la piedad, que es conocer más a Jesús y ser conformado más a la imagen de Cristo. Muchos miembros de algunas congregaciones de la prosperidad o iglesias emergentes quieren buscar lo oculto también, la revelación privada. Algo que solo ellos tengan. Todos queremos eso en algunas veces, ¿verdad? Todos queremos algo que nadie más tenga. O saber algo que nadie más sabe. Lo novedoso, pero Dios ya nos reveló a Cristo, nuestra esperanza de gloria. Ya nos reveló su palabra. Ya nos dejó lo que necesitamos, que es el Evangelio. Y eso nos basta para la vida y la piedad. Cristo es suficiente, mis hermanos, como dice Colosenses 2. Cristo es suficiente en contra de huecas sutilezas, en contra de ideologías. Cristo, el Evangelio, es suficiente porque en Él es que tú y yo podemos alcanzar pronto auxilio, podemos encontrar vida, podemos encontrar perdón, podemos encontrar salvación. Sigamos leyendo en 2 de Pedro 2:13. Dice así: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. En referencia con estos versículos, leamos Judas 12 otra vez como paralelo. Estos son manchas en vuestros ágape, dice, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua y llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. En otras palabras, estos falsos maestros sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo que se les antoja, como en el libro de los jueces, como que no hubiera Dios, como que no hubiera rey. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de las iglesias. Tienen los ojos, dice el versículo 14, según de Pedro 2, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esos hombres, en otras versiones dice, esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar, engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean. Tú quieres
ver éxito, ellos lo pueden alcanzar a costa del pecado. Y en este mundo sabemos que muchos incrédulos alcanzan muchas cosas que ellos quieren a costa de lo que sea, pero van a ser juzgados. Pero Dios los castigará, hermanos. De eso no hay duda. Estos falsos maestros piensan que Dios no los castigará, pero sí lo hará. Son hijos de ira. Están condenados. Están condenados. Luego en 2 de Pedro 2:15 al 16 sigue diciendo: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Balaam fue un falso profeta que hizo las cosas por codicia, hermano. Lo hizo por dinero. El rey moabita le pidió maldecir al pueblo de Israel por dinero, pero al final vemos que Dios no lo permitió, sino que hizo que los bendijera. Al final vemos que estos maestros han dejado el camino recto y se han extraviado. Ellos nunca fueron esclavos de Cristo, siempre fueron esclavos del pecado. Su amo fue la maldad y su premio fue las riquezas. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia, pero ellos no lo eran. Ellos eran siervos del pecado. Pero estos falsos maestros están en oscuridad. Estos falsos maestros piensan que Dios no los castigará. Recuerdo que una vez el pastor Sugel Michelén contó una historia. Estaba hablando de un hermano que él sabía, él afirmaba que él era cristiano. Y como 10 años después se lo encontró y le preguntó qué había pasado con él. Y él dijo: bueno, por 10 años estuve en una iglesia de la prosperidad. ¿Y cómo fue eso?, le dice. ¿Cómo pasó eso que estuviste 10 años? Bueno, yo sabía el evangelio, lo conocía, lo había escuchado. Pero cuando llegué a esta congregación, a esta iglesia de la prosperidad, me empezó a gustar. Porque eso es lo que yo quería. Y me atrapó. Y ese era mi deseo. Y por 10 años me gustó. Y al final trajo destrucción. No trajo lo que él quería, porque él se dio cuenta que estaba pecando contra Cristo. Y un día el Señor lo trajo de regreso a él y le permitió arrepentirse. Podemos ver, mis hermanos, que muchas veces estos hombres, estos falsos maestros, están yendo a su propia perdición. Y como punto C, también vemos que Dios juzgará. Ya vimos el perfil de los falsos maestros, pero vemos también que Dios juzgará con justicia a los falsos maestros que apostataron de la fe. Dios juzgará con justicia a los falsos maestros que apostataron de la fe, estos que se apartaron, que negaron la fe. Estos falsos maestros quizá comenzaron más o menos encubiertamente, pero terminan descaradamente, renunciando a la fe y siendo entregados a sus deleites pecaminosos. A estos falsos maestros les espera la condenación eterna. Segunda de Pedro 2:3 dice, ahí mismo: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales dice: ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El juicio es inminente. A los que apostataron de la fe, es decir, que negaron a Cristo y blasfemaron contra su nombre, sea con su vida, conducta o sus palabras, el Señor no retarda la promesa. El justo juicio de Dios es paciente, pero Él no retarda. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor es justo y juzgará con justicia, y el justo juicio de Dios es seguro. Viven de una forma de libertina y no les importa lo que Dios dice, pero Dios es fiel y justo también para perdonar. Y esa es la parte interesante. Si tú has estado coqueteando con este perfil, este retrato de un falso maestro,
puedes arrepentirte. Pídele al Señor que te perdone, porque todos un día estaremos delante del Señor. Y pídele que el Señor te ayude. Segunda de Pedro 2:9 dice: el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Luego termina diciendo en segunda de Pedro 2:17 al 22: estos son fuentes, dice, sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estos falsos maestros, hermanos, están vacíos, están secos, no refrescan, están condenados a muerte. Jesús dijo en Juan 4:13 al 14, respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua no volverá, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Pero estos falsos maestros, ellos son fuentes sin agua, porque no están llevando el evangelio, están llevando otra cosa, y nada ni nadie nos puede saciar. Solamente Cristo nos puede saciar y nos puede ayudar con nuestro problema de raíz, que es el pecado. Los falsos maestros no podían dar agua de vida, solamente engañaban, mentían, fingían tener la verdad, pero están vacíos, son inconstantes. Luego sigue en 2 de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas, dice, y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y aquí vemos que esto está hablando probablemente que engañan a algunos recién convertidos, algunos que están comenzando a escuchar el evangelio, los seducen a hacer lo que ellos hacen, toda clase de conducta sexual ilícita, inmoralidad, como vimos en el versículo 12 de 2 de Pedro 2, que dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Al final vemos que ellos niegan a Cristo y llevan a otros con ellos. Luego dice en 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Esto hace referencia a la libertad que muchos distorsionan del evangelio, distorsionan la gracia de Dios, pensando que podemos vivir una libertad siendo esclavos del pecado. Pero eso no es la libertad que nos ha dado Cristo. Pablo trató este tema en Romanos 6:15 al 16, diciendo lo siguiente: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Estos falsos maestros, hermanos, prometen libertad, pero ellos son esclavos del pecado. Por eso nosotros no debemos prometer nada de lo que la Biblia promete, porque Dios es el fiel y Dios es fiel a su palabra. Y nosotros debemos decirle a las personas que el único que salva es Dios, y que si vienes a Él y el Señor te trae a Él en arrepentimiento y te arrepientes, Él puede salvarte. Pero muchos de estos prometen libertad con otro tipo de métodos, con otro tipo de evangelio, pero al final son esclavos. No hay libertad, porque lo único que nos hace libres es Cristo Jesús, el que compró nuestra libertad, el que nos redimió y el que nos sacó del hoyo, que nos sacó del pecado, que nos sacó de esa muerte que estábamos. Es Cristo. Muchos de estos falsos maestros vivían para el pecado, prometían libertad, pero querían seguir viviendo en sus deseos pecaminosos.
pero eran esclavos de muerte, seguían siendo esclavos del pecado. El mismo Pedro dijo en 1 de Pedro 2:16 que somos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres no para seguir en el pecado, sino que somos libres para decir no al pecado y somos libres para ser siervos de Cristo, no esclavos del pecado. Pedro nos llama a huir, escapar de la corrupción de este mundo. La única forma es en Cristo, siendo siervos y esclavos de Cristo. En 2 de Pedro 1:4, Pedro dice también, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y terminamos con los últimos 2 versículos en la parte de esta parte de la apostasía de estos falsos maestros. Mire lo que dice el versículo 20 al 22. Leamos el 20 primero, de 2 de Pedro 2. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Un comentarista menciona sobre este versículo que los falsos maestros, en lugar de aquellos que apenas escapan, probablemente estén a la vista. Estos falsos maestros aparentemente profesaban ser cristianos, pero su regreso a su antigua forma de vida pecaminosa mostró que su conocimiento de Cristo y el camino de la justicia era solo superficial. Realmente no conocían a Cristo de una forma real. Realmente estos falsos maestros nunca conocieron a Dios de una forma salvífica, sino que ellos regresaron a su estado. Y esto no nos habla de que ellos perdieron su salvación. Esto nos dice que ellos nunca fueron salvos. Ellos lo hacían por dinero y encubiertamente desde el principio ellos sabían lo que hacían, negando al Dios Todopoderoso, siendo arrogantes, yendo tras las lascivias, yendo tras cosas ilícitas. Y el 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Sobre este versículo, algunos dicen que el rechazo deliberado de la verdad aumenta la responsabilidad de uno ante Dios. Y lo vemos en Lucas 12, 47, 48. La frase haber conocido el camino se refiere a un conocimiento intelectual de las enseñanzas éticas y el modo de vida característico de los cristianos. Nótese la frase santo mandamiento. Su conversión fue ilusoria. Las escrituras en otros lugares enseñan que aquellos que son verdaderamente regenerados perseveran en la fe. Como lo dice Juan 10, 26 al 30 y 1 de Juan 2, 19. También dice, salieron de nosotros, 1 de Juan 2, 19, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y vemos en Pablo, en toda una vida de ministerio, Pablo terminó con Lucas en Timoteo, 2 de Timoteo. Demas lo había abandonado y muchos se habían apartado del Señor. Esto es una carrera, mis hermanos. Esto es una carrera de toda la vida. Que nosotros podamos como iglesia seguir afirmando unos a otros el llamamiento santo. Nosotros no somos los jueces que decidimos quién es salvo, pero sí podemos afirmar mientras estamos en la iglesia, en el cuerpo, podemos afirmar y decir, mi hermano no es perfecto, pero está creciendo en gracia, está creciendo en arrepentimiento, está creciendo en frutos de humildad, está creciendo a pesar de lo que de muchas cosas. Mi hermano ama al Señor. Y por eso vemos
que Hebreos 6:1-4 es otro ejemplo de que muchos apostataron de la fe, es decir, negaron a Cristo, blasfemando y regresando a su vida de desenfreno, practicando el pecado. Y otra vez, esto no quiere decir que perdieron su salvación, sino que nunca fueron salvos. Por último, mis hermanos, Pedro usa una metáfora proverbial y los compara con animales paganos para los judíos en ese tiempo. Eran animales impuros y que hacían cosas impuras. Eso eran lo que eran en un sentido. Eran hijos de ira, hijos de maldición. Y ellos se complacían con lo que hacían. Por último, veremos el tercer punto. Dios es justo y rescata a sus elegidos. A pesar de que vemos todos esos falsos maestros, vamos a ver que Dios rescató a Noé. Miren lo que dice el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos este contraste. Dios siempre rescata a los justos. Dios es justo y rescata a sus elegidos. Dios rescató a Lot en Sodoma y Gomorra. Según de Pedro 2, 7, 8 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Esto es la conducta sensual de hombres libertinos. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y vemos cómo Dios los rescató a ellos también. Y ahora Jesús es nuestro rescate y juez justo. El versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Jesús es nuestro rescate y justo juez, y juez justo. Filipenses 1:6 nos recuerda, hermanos, el que comenzó, debemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que estemos con Él por la eternidad. Dios te sostendrá en la prueba. Te ayudará a vencer la tentación. Y también te ha declarado justo ante Dios. Ahora ya no hay condenación. Hemos sido perdonados en Cristo. Pero esta es la aplicación. No pierdas de vista al autor y consumador de la fe. No pierdas de vista que hay un juicio. No pierdas de vista que también tú y yo podríamos deshonrar a Cristo. No pierdas de vista que tenemos que unos a otros edificarnos en el fundamento de los apóstoles, de la piedra angular que es Cristo, y seguir creciendo en sabiduría y conocimiento de Jesús, el único que nos puede ayudar a vencer. No pierdas de vista eso. Mira lo que dice J.I. Packer en su libro Hacia el conocimiento de Dios. La gente que en realidad no lee la Biblia confiadamente nos asegura que cuando pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo, el tema del juicio divino pasa a un segundo plano. Pero si examinamos el Nuevo Testamento aún del modo más superficial, encontramos de inmediato que el énfasis del Antiguo Testamento relativo a la acción de Dios como juez, lejos de reducirse, se acentúa. Todo el Nuevo Testamento está dominado por la certidumbre de que un día venidero habrá un juicio universal. Y por el problema que esto plantea, ¿cómo podemos nosotros los pecadores arreglar cuentas con Dios? Mientras todavía hay tiempo, el Nuevo Testamento contempla a la distancia el día del juicio, el día de la ira venidera, y proclama a Jesús como el divino Salvador, como el juez divinamente señalado, el juez que está delante de la puerta, Santiago 5:9, listo para juzgar a los vivos y a los muertos. El juez justo que le dará a Pablo su corona en 2 de Timoteo 4:8. Es el Señor Jesucristo el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien determinó, les dijo Pablo a los atenienses en Hechos 17.
Y a los romanos les escribió que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2:16, el propio Jesús lo dice mismo también. El Padre, todo el juicio dio al Hijo. El Padre le dio autoridad de hacer juicio. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. Pero los que no saldrán a resurrección de condenación. Se levantarán para oír su sentencia. Juan 5, 22, 26. El Jesús del Nuevo Testamento, el Dios eterno, que es el Salvador del mundo, Él es también el juez. Él es juez y regresará con poder y gloria a juzgar. Conclusión, mis hermanos. A pesar de la apostasía, a pesar de los falsos maestros, quiero que te lleves esta esperanza que el autor, que mismo Pedro nos va a dar en segunda de Pedro capítulo 3. Pero también el autor de Hebreos, después de hablar de la apostasía en Hebreos 6, 1 al 4, no nos deja nada más con una historia sin esperanza, sino que nos dice en Hebreos 6, 9 al 11, que tenemos esperanza en Cristo. Mira lo que dice Hebreos 6, 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos deja esta esperanza y también nos deja la seguridad en Cristo. Hebreos 6, 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursores. Si estamos en Cristo, mis hermanos, aunque muchos nieguen que Jesús regresará, aunque muchos con su vida nieguen la eficacia del evangelio, nosotros debemos seguir adelante, firmes en el ancla segura, firmes en la roca de nuestra salvación, predicando el evangelio, predicando a Cristo y este crucificado, de día y de noche, en desvelos, en oposición, en situaciones difíciles, en todo tiempo. Él no te desamparará. Y en esos momentos cuando tú digas, ya no quiero seguir, sigue en humildad y dile: Señor, ayúdame, porque en ti, porque nosotros decimos, como dijo el autor de Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Todo esto es posible, mis hermanos, por la justicia de Cristo. Es por su obra que nos ha dado su justicia, y Él ha tomado nuestro pecado, que ahora tenemos la seguridad de que Él es nuestra justicia. Sigamos perseverando, velando y protegiendo la pureza del evangelio, y que pidámosle al Señor que nos esforcemos en la gracia y en el poder del Espíritu Santo, para que cuando Él regrese a juzgar nos encuentre sin mancha, irreprensibles, porque Jesús nos ha limpiado con su sangre. Recordando lo que dijo Pedro, y con este versículo termino, en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios es justo, mis hermanos, y el Señor nos rescató en Cristo. Él es nuestra justicia. Y que el Señor nos guarde de los falsos, y que nos guarde a nosotros también de no deshonrar a Cristo. Oremos. Dios y Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir predicando el evangelio, a seguir predicando, Señor, fielmente de tu palabra, a no querer buscar filosofías huecas, a no tratar de ser curiosos y querer ir a buscar lo que tú
no nos has revelado, Señor. Porque lo que tú nos has revelado, eso nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Ayúdanos a glorificarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar, sabemos que tú guardas a tu iglesia y que a pesar, Señor, de que siempre hablan falsos maestros, Señor, tú nos guardas porque tú nos has dejado el evangelio y nos has dejado la palabra profética más segura, Señor, que es las Escrituras. Ayúdanos, Señor, y gracias por todo y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.